Un oscuro lugar era donde yacía flotante a la deriva sin rumbo inconsciente parecía yacer, con sus ojos cerrados y cabello que ligeramente se movía envuelto era por un silencio absoluto que, kilómetros en todas las direcciones oscuridad absoluta dejaba entrever. A la deriva del vasto oscuro donde apenas y visible su cuerpo podía ser, pues la oscuridad era tan densa que posiblemente no dejaría ver más allá de unos ligeros centímetros frente a él. Centímetros que poco o nada llevaban a servir pues ni siquiera había algo que visualizar, mucho menos importante, pero que sin avisar y rompiendo el silencio que envuelto que hacía estar, una voz que cerca de él se resonó y el absoluto silencio roto finalmente había sido logrado. Oye, mocoso. Despierta. Bueno para nada, reacciona de una vez. Eran las palabras que ese silencio habían roto, un silencio que el vacío de esa oscuridad acompañó fue quebrado por esa voz, una la cual ligeramente se veía como un movimiento en los ojos de ese sujeto se iban haciendo notar. ¿Qué? ¿Es este lugar? ¿Quién me habla? Era el pensamiento que en su mente había resonado pero que sus oídos pudieron escucharla como si dichas palabras hubiesen por su boca sido pronunciadas. Así que finalmente despiertas. Llevas flotando en esta oscuridad un buen rato. Respondió un objeto que a medida que su voz fuerza iba tomando, un objeto cúbico presente iba haciéndose, un cubo cuyo brillo rosa se hacía de notar, iluminando el cuerpo y rostro de la otra persona. Un brillo que a un punto había llegado que hizo que el chico de negro cabello con una de sus manos sus ojos cubriera por la intensidad del dichoso brillo. Ya veo. Así que eres tú. ¿Qué? ¿Esperabas a alguien más? ¿A tu mamá de casualidad? Oye, cierra la boca cada que hables de ella. Como sea mocoso, por cierto. ¿Por qué luces así ahora? ¿Dónde quedó tu cuerpo? Ni idea, después de que salimos de ese confinamiento, tomé control del cuerpo y me lo volviste a arrebatar, desperté otra vez así, siendo un aburrido cubo. ¿Y qué querías? ¿Qué me quedará de brazos cruzados viendo cómo tratabas de matar a todos incluyendo a Irina? Además de que no podías permanecer con la boca cerrada porque luego dijiste que yo o bueno nosotros tuvimos que ver con el ataque a la casa Gremori y las veces que luchamos contra familias. Acabando con todo ángel caído o demonio que se nos cruzará o amenazara nuestra tranquilidad. ¿Ya acabaste de llorar? De verdad que a veces no sé qué Son Goku es más molesto, si tú o tu otro yo con el que pelee, entiendo. ¿Y ahora qué? ¿Alguna idea de cómo salir de aquí? ¿Me viste cara de que sé cómo salir de aquí? De hecho ni siquiera tienes cara, así que no puedo verte cara de algo. En verdad que eres un mortal muy fastidioso. Da igual. Si tú estás aquí hablándome significa que este es mi subconsciente, el problema es que no sé cómo controlarlo por lo que no sé cómo salir. ¿Alguna idea entonces, mortal? Pues además de esperar a despertar de forma natural no se me ocurre nada. Por cierto, ¿recuerdas algo de lo que pasó después de que quede inconsciente? En realidad tampoco recuerdo demasiado, lo único que recuerdo ver es que estuvimos a punto de tragarnos un ataque que habría desintegrado nuestro cuerpo pero que fuimos salvados por alguien. ¿Alguien? ¿Pero quién? ¿Y yo cómo voy a saber? No alcancé a ver nada porque quedaste inconsciente, lo último que recuerdo es que una voz casi como si te gritara, nunca aprendes, viejo. Porque siempre tengo que salvarte el trasero cuando una casa demoníaca te quiere capturar o matar o bueno eso fue lo que alcancé a escuchar. Espera. No. No, no puede ser él. Él está. ¿Él está qué cosa, Son Goku? Él está. Muerto. Una pena. Y regresando a lo importante, mientras despiertas, ¿qué hacemos? Hablamos de cómo tu vida se va al caño cada que logras hacer una amistad o consigues a alguien importante en tu vida se muere. Púdrete sanas. Había sido la conversación que tranquila al comienzo cada vez más enérgica se fue tornando hasta que al final incrédulo solo se alarmó cuando las palabras que entonó ese cubo de rosa color expreso. Pero que aún así la calma era algo que predominaba pues tan poco sentido tenía el exaltarse.
quedando así ambos en un silencio que todos ese vacío llenaba. Solo viéndose como el brillo del cubo de rosa color brillaba y el rostro de la otra persona iluminaba, flotando así sin rumbo cada uno pensando en sus asuntos. Pues por alguna razón ahora sus pensamientos ya no resonaban en ese vacío, solo preguntándose cómo era posible eso, pues no recuerda bien nada de lo que sucedía antes de despertar en ese sitio. Pero que aún así las palabras que ese cubo le dijo en su mente resonaban, pues solo existía una persona que podría decirlo, y era imposible que de él se llegara a tratar, solo queriendo despertar y a su realidad regresar para las respuestas a sus preguntas buscar. Esperando que quien fuese la persona que lo haya ayudado, sobreviva. En otra ubicación. Fuerte había sido el estruendo que contra el suelo había colisionado, un impacto que resonante dejó que el suelo bajo ellos agrietado se volviese. Un fuerte sonido que junto a unos quejidos de dolor invadían esa zona, pues en el suelo yacía boca abajo un chico cuyo cabello café se dejaba ver a través de un casco roto que su cabeza parecía proteger. Mientras que borrosamente veía como su mano derecha una estaca parecía atravesarla manteniéndola pegada al suelo sin posibilidad de moverla, pues aun cuando tratara de hacerlo igual sentía como él dolor su cuerpo podía recorrer. Oh, Issei. He de admitir que desde nuestro primer encuentro has mejorado notablemente y has superado mis expectativas con creces, y tranquilo, no perfore un órgano vital importante, ya que sé que tu cuerpo a diferencia de un demonio de sangre pura no tienes más corazones y anatómicamente sigues teniendo el interior de un humano normal, y por si te preguntas cómo sé esa información. Digamos que en el pasado fui alguien como tú. Miserable. ¿Cómo? ¿Es que sabes todo eso? Fue la respuesta que con esfuerzo y agotamiento parecía expresar, apenas pudiendo levantar la mirada, veía como frente a él los zapatos y pantalón que la persona frente a él llevaba puesto, a su vez. Que dejaba verse como además de su brazo, tenía más objetos que atravesaban su cuerpo en otras partes del mismo. Venga, tampoco suenes tan miserable. Me estás haciendo sentir mal, viejo, te diré que... manifestó el chico frente a él para ver cómo se había agachado viendo que la parte superior de su ropa ya no existía y había sido destruida en la pelea, solo viendo cómo acercó una de sus manos a su brazo izquierdo tocando su guantelete. Dame lo que necesito por las buenas y te garantizo que no te haré más daño. Resístete y lo pasarás muy mal. Añadió esa persona dejando salir una sonrisa mientras Issei veía cómo la mano de ese chico se convertía en una especie de arena que iba envolviendo su guantelete como si quisiera adentrarse en él. Suéltame. ¿Será mejor que te alejes o de lo contrario qué? Gastaste todas tus energías restaurando tu armadura cada que lograba fragmentarla, aunque debo darte mérito, lograste destruir lo suficiente de mi cuerpo como para obligarme a usar más de mí. ¿Por eso estás sin camisa? Podría decirse, destruiste tanto de mi nanotecnología que me hiciste usar la cantidad que formaba mi camisa para rellenar los lugares que vacíos habían quedado. ¿Y qué le estás haciendo a mi brazo? ¿Qué esperas conseguir? Algo que no entenderías. Ya que tienes aquí algo que en tus manos se desperdicia su potencial, mejor guarda silencio o tendré que noquear. Pero sus palabras no se habían podido terminar de expresar, pues apenas cuando su oración estaba por terminar, ante la mirada de ellos dos solo vieron como el brazo de ese chico había sido cortado. Un corte rápido y limpio que ni siquiera el dueño de ese brazo pudo ver bien lo que había pasado, pues ni bien sus pupilas se habían alcanzado a mover una fuerte patada que en su rostro había colisionado, la cual fue lo suficientemente fuerte que había logrado apartar a ese chico de Issei. Lamento llegar tarde de nuevo. Descuida. Entre lo que cabe, estoy bien. Me alegro oír eso, ven, deja que te ayude. ¿Qué pasó con los demás? ¿Lograste sacarlas? En eso estamos, Issei. Al parecer Irina es la única que puede levantar esa prisión sin cortarse los dedos o que la trampa haga una contrafuerza. Por alguna razón, y fue Rías quien me dijo que viniera a ayudarte y que ella se las arreglaría. Habían sido las palabras que de sus labios habían podido salir, viéndose frente al castaño unos pies cuya vestimenta azul se dejaba ver, mientras la mirada que esa otra persona manifestaba dejaba ver
Su preocupación que sentía al ver el estado que su amado se encontraba, no sabiendo si debía o no quitar las estacas que en su cuerpo veía el chico tenía clavadas. Queriendo así ella ayudar a esas cosas del suelo a arrancar para en sus hombros a ese chico poder llevarse, un sonido su atención había llamado. Pues frente a ella lentamente iba poniéndose de pie aquella cosa que había pateado con todas sus fuerzas en el cuello. Una fuerza la cual haría que cualquier ser vivo habría fallecido al romperle el cuello. Pero que aún así el cuerpo de ese tipo se iba levantando. ¡Ay! Supongo que el ya no sentir dolor tiene sus momentos de ventaja, de tener aún el sistema nervioso ese golpe me habría dolido. Nada mal niña, nada mal el golpe para una exacogida de Los Ángeles. Supongo que el encargado que Mako puso hizo bien su trabajo. Iba diciendo el chico mientras de pie se iba poniendo, mientras que con la mano que aún tenía unida a su cuerpo se sujetaba el cuello a medida que parecía estirarlo como si lo acomodara en su lugar. Mientras hablaba. Unas palabras que a medida que las decía, la chica de azul cabello solo de pie se había colocado, manifestando un arma que sus manos. ¿Cómo es que tú? ¿Sobrevivía una fractura de cuello? Niña, lo dije antes. No siento dolor, mucho menos un esqueleto como tal, además será mejor que te apartes o de lo contrario acá. Oh. Cierto, no tengo brazo. Supongo que tendré que tomar uno de los tuyos. Había sido su respuesta dejando sonar a lo último un tono burlesco en su expresión, un tono que alerta a Zenobia había conseguido poner, para rápidamente ante la mirada de Issei quien solamente vio. Como a gran velocidad en un parpadeo ambos sujetos estaban dándose la espalda. Un rápido movimiento que ambos habían dado mientras que Zenobia solo se veía como temblaba ligeramente a la vez que su respiración algo rápida se percibía, viendo como en su brazo derecho un ligero corte tenía. Mientras que el otro chico quien silencioso se mantenía y que sin un brazo se encontraba solo pudo escuchar como algo al suelo había caído. Pues ni bien sus palabras Megumi había hecho, a gran velocidad Zenobia y él a un contraataque de forma instantánea se habían lanzado, solo dejando oír un pequeño choque de metal y chispas para después ver cómo ambos las espaldas daban entre sí. Pero que al final el resultado estaba dictaminado pues con esfuerzo Issei su mirada de ángulo pudo cambiar, viendo así que el chico que sin camisa yacía dándoles la espalda ahora su segundo brazo le hacía falta, pues dicho brazo ahora en el suelo yacía, junto a un líquido que lentamente goteaba. Eso fue impresionante, tengo que admitirlo. De verdad que no me esperaba que alguien como tú se diferenciara en tan poco tiempo, fascinante. Añadió ese chico dejando de estar agachado para ponerse de pie a la vez que se giraba dejando ver que sus brazos ya no estaban y que en su lugar un goteo era lo que de esos cortes salía. Eso es porque no sabes nada sobre mí, ahora. Será mejor que te rindas porque no soy la misma de la otra vez, ríndete y prometo que tu ejecución será lo más humana posible. Respondió ella también soltando el antebrazo que un corte en ese lugar dejaba ver un líquido que de su cuerpo salía, para señalar hacia el chico frente a ella quien sin expresar demasiado en su rostro más allá de una ligera sonrisa no parecía mostrarse preocupado. Ya me la aplicaron una vez en el pasado, no volveré a caer en el mismo juego. Prefiero morir otra vez en una pelea antes que ser usado, además mientras aún tenga cabeza, puedo seguir peleando. Maldito imbécil. Fue el grito que ambos chicos expresaron, con fuerza en sus palabras para así como la primera vez a gran velocidad desaparecer a la vista de Issei, quien solo escuchaba como los golpes de metal chocando resonaban en el aire. Moviendo su mano derecha pese al dolor quería liberarla, pues algo no iba bien y lo sabía perfectamente. Mientras en su cabeza solo escuchaba una voz que anhelaba que se calmara. Issei no parecía poder lograrlo. Cállate Drake, no me molestes y mejor guarda silencio o ayúdame a salir de estas cosas. Pensó rápidamente silenciando las voces en su cabeza para que mientras sus dientes con fuerza presionaba entre sí, ver como si brazo ya no estaba clavado al suelo pues parecía haber logrado liberarlo. Pero que a medida que lo iba logrando un rayo de esperanza en sus ojos se parecía apreciar, cuando sus pupilas hacia otro lado se posicionaron al escuchar que la pelea había rápidamente cesado, solo. Vio como de rodillas dando la espalda se encontraba el sujeto cuyos brazos habían sido cortados.
mientras que frente a él solo veía cómo Zenobia con su mirada baja y la punta de su arma tocando suelo se encontraba en una posición como si el corte había sido acertado. Será mejor que no te muevas o de lo contrario separarás las partes de tu cuerpo y morirás, o si es que se puede decir eso contigo. Pero la ganadora aquí soy yo. Expresó quien con un tono serio en su voz dándole la espalda a Zenobia solo había guardado su arma para alejarse de su oponente. Alguien en el cual solo la espalda le daba a los demás escuchando cómo los pasos que la chica de azul cabello daba se iban disipando. Así que eso es todo. Ja, de verdad que fuiste una luchadora impresionante para mis expectativas, no esperaba menos de alguien que había recibido la guía de los ángeles, lástima que acabamos así, y también debería agradecerte, cortaste mi cuello y parte de mi torso, pero olvidaste algo. Que yo puedo manipular la forma de mis piernas. Era el pensamiento que Megumi tenía mientras se veía como Zenobia caminaba hacia donde Issei se encontraba, pero que mientras el chico de negro cabello en sus palabras más y más indagaba, el cansancio del cuerpo de la peli azul se iba sintiendo. Un cansancio inesperado del cual ella no sabía de dónde provenía, pues no entendía nada, pues su visión borrosa se había comenzado a tornar ante la mirada de Issei, quien había logrado quitarse algunas estacas que contra el suelo lo hacían estar. Solo veía cómo su compañera se detenía, sujetando su abdomen a la vez que la boca se cubrió con otra de sus manos, algo que de desesperación invadió a ese ser, pues cuando el nombre de su compañera gritó, solo vio cómo esta de rodillas cayó, quitando sus manos de donde las había colocado. Un rojo líquido sobre estas yacía impregnado. Posando sus pupilas temblorosas en otra dirección, solo vio cómo esa cosa sonreía mientras mostraba algo que lo peor a su mente hizo llegar, pues sin cambiar su postura más allá del ángulo, dejó ver como su pierna derecha tenía emergiendo del medio una especie de hoja, la cual tenía un líquido rojo bañado en dicha extremidad, viendo cómo a su vez que la hoja volvía a ocultar en su pierna y ambos brazos volvía a regenerar, la impotencia y desesperación a su ser ahogo. Regresando la mirada a su compañera, la cual parecía sentirse cada vez peor, pues varias líneas que dejaban verse un ligero color rojo en su cuerpo más y más a Issei lo iban asustando, ignorando él. Dolor usando la fuerza que aún le quedaba se libraba de las estacas que prisionero lo mantenían. Mientras que Zenobia veía sus manos bañadas en su propia sangre, extraña comenzaba a sentirse, pues cuando el abdomen se tocaba solo sentía la humedad de sus líquidos de su cuerpo saliendo. Entendiendo así lo que había sucedido. Al parecer, no fui lo suficientemente rápida y atenta. Fue el único pensamiento que pudo tener ante la situación que estaba presenciando, pues tal parece ahora los problemas al medio habían sido divididos, solo viendo cómo su compañero en la desesperación trataba de llegar a su posición. Está solo internamente el perdón podía anhelar, pues la idea de dejarlo solo en la pelea era algo que su voluntad desanimaba sin piedad. Pues no entendía cómo ella había perdido de semejante manera, viendo como su visión cada vez más borrosa solamente vio como Issei finalmente se había liberado de sus ataduras, pero que después de que su nombre fuese exclamado inconsciente ella había caído en otro lugar. El viento y la tranquilidad era algo que en ese lugar abundaba, viéndose como su negro cabello al compás del tranquilo viento se movía de forma tranquila como la corriente de un río que en paz parecía avanzar. Viéndose ella como de pie permanecía mientras sus manos mantenía a sus espaldas, reposaban en un silencio recibiendo su piel el tranquilo viento y sonidos que el bosque podía otorgar. Llevas parado un rato ahí observando. Si tienes algo que decirme, hazlo. Fueron sus palabras dichas con suavidad y tranquilidad, una la cual al aire fue lanzada, pasando unos segundos para después verse como detrás de un árbol, un chico de rubio cabello salió para acercarse a donde la chica parada se encontraba. No pensé que sabrías de mi presencia. Supongo que no me oculte bien. Expresó el chico, quien con una de sus manos la parte de atrás su cabeza rascó, dejando salir una nerviosa voz a medida que avanzaba. Eso no tiene tanta importancia ahora. Así que di de una vez, Arthur, ¿sucede algo? Preguntó una vez más la chica de baja estatura sin necesidad de voltear, yaciendo fija su mirada en el mismo punto. Bueno, verá. Hay muchas cosas las cuales no entiendo del todo en verdad, tengo muchas preguntas sobre lo ocurrido el día de hoy.
Ya veo. Es normal, la verdad me esperaba este cuestionamiento de parte de Balí, hablando de él. ¿Cómo se encuentran los demás?, preguntó ella mirando de reojo al chico que junto a ella ahora permanecía. Balí está ayudando a Bikov a recuperarse ya que sigue con algunos huesos rotos pese que Bikov trata de hacerse el rudo, Balí lo obliga a que tiene que reposar si quiere sanar. Es bueno saberlo, la verdad es que no me esperaba que acabará en ese estado, ¿y los demás? Bueno, pues Kuroka. Digamos que no está del todo bien con tener que ayudar a recuperarse al nuevo. Era de esperarse, dijo Opi sonando igual que siempre, no dejando percibir una fuerte emoción en cada una de sus palabras. Por cierto, señorita Opis, ¿podría decirme qué sigue? ¿Qué nos depara el siguiente paso del plan?, preguntó Arthur con ingenuidad, pero que a su vez con un tono de voz que su seriedad seguía siendo notable, pero que los segundos habían logrado pasar y silencio como respuesta había recibido. Dándose por vencido a punto estaba. Pero que finalmente la respuesta había sido recibida, comenzando a escuchar atentamente cada una de las palabras que Opis le iba diciendo. Un repaso mental creaba, pues sabía bien que a la chica que frente a él ahora tenía, nada de lo que decía a la ligera podía tomarse. Entonces, ¿te quedó claro lo que sucede y vas a hacer?, dijo ella acabando el plan que al chico le había comentado, finalmente girando su mirada para el rostro de ese chico ver directamente. Le seré honesto, y tampoco se lo tome a mal. La verdad, hay cosas que no termino de entender y el por qué quiere que haga las cosas, simplemente no lo entiendo. No es necesario que lo entiendas, solo necesito que lo hagas, ya que por algo te estoy diciendo que lo hagas, más no el por qué tienes que hacerlo, solo hazlo. Está bien. Lo haré, me iré. Y haré lo que me dices, aunque no me es fácil procesar lo que me estás diciendo, aunque será muy complicado explicárselo a ella. Ella en definitiva será casi imposible convencerla. Eso te lo dejo en tus manos. Tú sabrás qué hacer. Supongo. Pero veré cómo lo hago, la verdad sigo sin creer lo que está sucediendo. Eso espero, y entiendo que es difícil de creer. La verdad ni siquiera yo creía algo así de posible cuando me contaron lo que te estoy diciendo, pero supongo que hay cosas que hasta yo desconozco. Manifestó ella regresando la mirada al frente mientras veía fijamente lo que frente a sus ojos, para después darse la vuelta y comenzar a caminar dándole la espalda a lo que durante un rato estuvo mirando, dejando solo a un Arthur quien solo con la mirada perdida yacía y mientras sus puños apretaba seguía sin creer lo que se le había revelado. Pues era mucha información la cual le era complicado el poder procesar, pues era una información que si de alguien más proviniera no lo creería ni en 100 años. Así si de eso se trata. Señorita Opis, dígame qué hacía en este lugar mirando esto. Alegó con fuerza en su voz deteniendo el avanzar que Opis mantenía, sin girar su mirada pero que sabía lo que Arthur hacía y a lo que se refería. Nada en especial, solo el lugar donde comenzó todo, el lugar donde la primera desgracia en su vida tuvo lugar y que ahora no es más que un simple basurero que no presenta sus años de gloria. Respondió ella a medida que una de sus manos levantó para frente a ella ahora un círculo abrir el cual acceso a otro lugar parecía llevar. Ya veo. Siendo sincero, siempre tuve la duda de por qué estábamos viendo una estructura con rastros de que fue incinerada, por cierto. ¿Qué va a pasar con la persona que la convenció de hacer todo esto? ¿Se unirá a nosotros?, preguntó acercándose a la chica, quien un segundo en silencio pudo permanecer, bajando la mano para así responder, comenzando a avanzar para ese portal cruzar siendo seguida por Arthur. Tengo la esperanza de que así sea, aunque la verdad no debería preocuparme, es alguien cuyas capacidades me gustaría tener en mis manos, y la verdad no me sorprendería que sobreviviera. O al menos eso esperó. Iba ella diciendo para una breve pausa tener, cerrando el portal para ese desolado lugar dejar, solo viendo cómo la estructura ennegrecida por el fuego años atrás había quedado y que con el paso del tiempo la madre naturaleza su territorio había reclamado. Dejando lo poco que de esa vivienda había quedado como un basurero lleno de escombros mientras Opis solo esperaba que aquel sujeto que el plan había comenzado volver a reunirse, pues muchas preguntas ella tenía, y la fe tenía para que así sucediera.